Continuamos amigos con más información aquí en Región Network News. Estamos el día de hoy ya 22 de abril del 2025, amigos, trayéndoles nuevos datos para ustedes. Bueno, en esta información, amigos, que ustedes pueden ver realmente algo muy vergonzoso, porque resulta que ahora el ministro del Interior acepta que la alerta del supuesto plan de magnicidio contra Daniel Noboa no provino de ninguna fuente institucional como la policía, Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia, sino de una fuente humana, es decir, un rumor. Dice ahí, esto debe ser una broma, dice ahí el usuario, incluso que pone en pantalla este comentario es Daniel Salcam. Qué fatal, amigos. O sea, como ya se vieron descubiertos, así como todos esos amigos mensajes que han enviado. ¿Se recuerdan del famoso, cuando hubo el derrame del petróleo del SOT? También. Oh, no, que fue un... No, eso fue algo planificado, fue un sabotaje y lo culparon hasta un alcalde. Ok, las pruebas, no, es que yo creo que fue así, parece que fue así. Ahora, ¿qué nos van a decir? Lo mismo, creo que fue así, parece que fue así. Pero no se supone que todo esto vino de una filtración, de un documento de inteligencia del ejército. O sea, tendría que ser algo real, ¿no? No, dices que por ahí, dice, una fuente humana, no, no, que nos dijeron. O sea, si alguien pasa por ahí, oye, parece que van a hacer algo aquí, van a haber un atentado. Allá todos, prendan las alarmas, prendan todos los medios de comunicación, los pauteros, todo el mundo hagan un escándalo y acusen a la Revolución Ciudadana. ¿Ese va a ser el modus operandi ahora de estos tipos? ¿No? Es que hay que hacer, hay que hacer bulla para que bajen un poquito el tema del fraude electoral, que está clarísimo cada vez. ¿Cómo van a salir con una situación así, amigos? Realmente muy delicado esto. Lo otro, destaca que es por información de Human Intelligence, HUMINT. Se conoce que luego de los resultados electorales, bla, 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 bla. Esto significa fuentes humanas, es decir, versiones, delaciones, revelaciones, rumores. Y no citan, no sé si por estrategia o seguridad, o porque no las tienen, entidades de inteligencia, podría decir por informaciones de Jumin, ratificadas o verificadas o respaldadas por inteligencia militar, inteligencia policial, si es otros organismos de inteligencia, como ustedes quieran. No es demasiado frágil una fuente humana como para tomarla en serio para un reporte tan grave. Siempre de dónde viene la fuente humana, Carlos. Eso es importante saber. Okay. Y no solamente eso, sino revelar más información en ese documento, que a buena hora no se lo hizo. Hubiera podido ser más peligroso como fue la filtración del documento. Pero, para que nosotros estemos trabajando en eso, significa que esto es algo que lo estamos tomando en serio y que tenemos que tomarlo en serio y que tenemos que llegar hasta el final para poder determinar. Solamente le doy un ejemplo. Esto Para poder determinar. Para nosotros es muy importante. Solamente en este año, para que tengan una idea, tenemos 9.147 personas que han acudido al 131 a darnos información importante para varios casos que se han trabajado en el Ecuador. Lo que significa, por estas fuentes humanas que están confiando nuevamente en lo que está haciendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta información que recibimos, toda la procesamos. Y todo esto conlleva una investigación que luego se genera un caso como es el que usted está mencionando. Ok, para poder determinar, dice recién, o sea, todavía están queriendo, eso es lo que entendemos, o alguien me corrija ahí en los comentarios, dice que están todavía tomando la información de esta fuente humana para poder determinar si, si esto fue real o no. Yo creo que tendrían que haber estado más que seguros antes de entonces salir a dar tremendo comunicado al Ministerio del Interior o salir con esas declaraciones de la Gasca directamente ya decir de que fueron los perdedores de las elecciones. Dice aquí estamos todavía investigando para poder determinar si es que todavía, si es que esto es real o no. Increíble, por eso es que también México sale a dar unas declaraciones que dicen, oye, ¿ustedes de dónde sacan esa tontera? Con todo ya ven que toda la cosa está tambaleando, cuando ya no sirve el escándalo, la caja china, entonces, ¿saben qué? Ya, dile que fue por ahí, alguien nos dijo, alguien nos comentó, fue un rumor, fue un chisme y bueno, pero no hay que descartar nada porque nosotros estamos investigando.
Porque aquí el comentario tendría que haber sido, sí, estamos totalmente seguros, tenemos las fuentes, tenemos la investigación de dónde vienen, dónde son, dónde están, cómo hicieron, cuál era el plan. Increíble, amigos, increíble. Bueno, esto yo solo sé que cada vez daña más la imagen de Daniel Noboa y su credibilidad. Ya más, no tiene credibilidad el hombre, es peor con esto. O sea, no hay cómo creerle nada al gobierno. Cuando salga con las situaciones ya sabes que es mentira, porque te van a salir después a tratar de justificarse. Increíble, amigo, realmente. Bueno, entonces, amigos, un rumor, esto es lo que fue el famoso atentado contra Daniel, que querían planear contra Daniel. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más información. Continuamos con más información, amigos. Ecuador alcanzó 2.361 homicidios en el primer trimestre del 2025, al contabilizar 831 asesinatos en marzo, según datos publicados este 21 de abril por el Ministerio del Interior. O sea, superó la tasa de inseguridad del primer trimestre del 2024. Entonces, amigos, cuando Noboa nos dice que tiene un plan Fénix, que tiene que mejorar la seguridad, pues, la pregunta es ¿en dónde? ¿En qué país? ¿En qué lugar para irnos a vivir ahí, amigos? Donde dice él que está bien seguro. Nos imaginamos entonces de lo que está hablando Daniel Noboa, que es en su entorno, ¿no? Donde él vive, donde tiene a sus amistades, a sus amigos, porque digo, la situación del país en cuestión de seguridad es terrible, totalmente terrible, amigos, según estos datos. Entonces, amigos, si sigue así la situación, vamos a tener el año más violento de la historia del país. De por sí, ya este fue el primer trimestre más violento de la historia del país. Entonces, ¿para qué nuevamente? Puede sonar cansado, pero entonces, ¿para qué nuevamente, amigos, estamos pagando más impuestos? Estamos pagando más por la seguridad de nuestro país si en vez de reducirse o controlarse, se está aumentando. Es una situación, amigos, que yo no entiendo cómo la gente no puede ver esto y no le reclama al gobierno, más bien lo sigue apoyando. Es algo raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Vivimos una mentalidad, amigos, ahora mismo que lo incomprensible, lo irracional, al parecer, es lo que cuenta ahora, ¿no? ¿Qué situación más difícil, amigos, que vive el país? Ok, Ecuador supera los 2.300 homicidios en el primer trimestre del 2025, un 65%, imagínense, ni siquiera el 50%, sino el 65% más que en el 2024. Si tú le dices a Noboa, oiga, y esto, no, es que eso es problema de bandas, es que ellos empiezan a matar en estos tiempos de campaña, en estos tiempos, solo para hacernos quedar mal. Eso es lo que te dicen ellos, es que no, ellos así son, ellos van y se exterminan entre ellos porque nos quieren hacer quedar mal. No, no es que nosotros tenemos mal gobierno. Ellos, entre ellos son. No, es aquí. No. El problema no es en el país, es entre ellos. Algo así te quiero entender. Los datos trimestrales del 2025 que promedian un atentado por hora, un asesinato por hora, superan el 65%. 1.428 homicidios se reportaron en el mismo periodo del 2024 y el 39% los 1.698 registrados entre enero y marzo del 2023. Ecuador alcanzó, amigos, bueno, esto lo leímos, los datos trimestrales 2025 promediaban un atentado por hora, superan el 65% nuevamente. Los 1.428 homicidios que se reportaron entre el mismo periodo del 2024 y el 39%, los 1.698 registrados entre enero y marzo del 2023, año en que el país se ubicó como el más violento, escuchen bien, de Latinoamérica. El nivel de violencia que soportaron los ecuatorianos en estos 3 meses solo es comparable con lo que sucedió en octubre y diciembre de 2023 cuando se reportaron 2.355 homicidios. O sea, no lo verán, porque no lo verán así también de esta forma. Ok, el año pasado hubieron 2.355 en este mismo periodo y este año aumentó. El otro mes tal vez se rebaje la cifra. Ya, digamos que se rebaje un 2% ya. Y el gobierno te va a salir a decir, como vamos y platillos, hemos reducido la inseguridad. Ya no son, digámoslo así, como dice aquí la cifra, me disculpan un momento, 2.355.
¿no? Son apenas 2100, ¿no? Ya hemos reducido, nuestro plan está funcionando excelente, ¿no? Somos lo mejor. Después, no, ya reducimos a 2000. Ah, no, subimos un poquito a 2100. O sea, y te tienen en la idea de como que te están mejorando la situación cuando son, amigos, 2000, 3000, uno por hora. Uno por hora. O sea, te la van a pintar como que ellos están, es como decir, no, hemos subido la economía, ¿no? Estamos mejorando la economía. Más o menos es en el mismo ejemplo. ¿Ya? La economía está en 0, menos 2 puntos. Menos 2. O sea, ni siquiera estamos sobre, sino menos 2. ¿Ya? Entonces te suben un punto. Entonces queda en 0, menos 1. Y te van a salir, sí, mejoramos la economía, nuestra administración es lo mejor. Sí, pero seguimos en 0, menos 1. O sea, te van a lavar el cerebro como no tienes idea. Pero bueno, de allá, de los que se la quieran creer, bueno, eso ya qué podemos decir, es el país que tenemos. Precisamente en Guayaquil ocurrió el día 6 de marzo el caso más violento que se registró en ese mes cuando supuestos miembros de la banda criminal Los Tiburones perpetraron un ataque armado al barrio Socio Vivienda del distrito Nuevo Prosperina y atentaron contra 22 personas. La policía señaló que en ese entonces que la masacre se había producido por una disputa de territorio entre las facciones de esa organización delictiva, dedicada principalmente al narcotráfico y extorsión, y días después detuvo a treintena de personas quienes presuntamente estaban vinculadas al ataque. Y aunque las cifras en abril aún no están disponibles, un reciente ataque armado registrado en la noche del jueves en un lugar que se realizaba peleas de gallos en Manabí dejó 12 personas también sin vida, evidenciando así la violencia del país que aún permanece todavía. Pero Noboa te dice que todo está perfecto, amigos. Todo está muy bien, te dice Daniel. Qué curioso, pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más datos. Continuamos con más datos, amigos. En este video vamos a ver cómo la cuenta de la Revolución Ciudadana manifiestan y dicen, ya tenemos, esto explica lo que observó la OEA, por qué Luisa González pierde voto en algunas localidades, por qué no querían que se fotografíen los votos, era el fraude perfecto, pero se les pasó la mano. Ahora a obligar al CNI públicamente que revisen los votos, el proceso deja huellas, que no nos roben el futuro, dice aquí Rafael Correa en su cuenta, amigos. Hay un video publicado donde supuestamente una de las formas por las que habrían cometido el fraude es por ese famoso caso de la tinta transferible. O sea, de que era que un papel transfería la tinta de un lado a otro, ¿no? Y que, bueno, según aquí en este video que vamos a ver, explica cómo sería esa forma de un papel químico que denuncian que curiosamente esas papeletas también fueron elaboradas en las fábricas de cartón y papel de los Noboa, ¿no? Bueno, pero es curioso realmente, amigos, este video. Aparte ya, porque esta es una de las de lo que denuncian, pero aparte también sobre, ustedes ven los estados de sección, no pedir licencia y todos esos también argumentos que ha manifestado Revolución Ciudadana y Luisa González serían totalmente algo conjunto, ¿no? Algo sistemático que al final del día llevó, como dice en el video, a un fraude perfecto, dice aquí. Bueno, veamos el video. Cada vez son más contundentes las pruebas de fraude en las recientes elecciones del Ecuador. Y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Pero ¿cómo concretó Noboa con el CNE el fraude en las votaciones del Ecuador? Fue un fraude múltiple. Uno de ellos mediante un proceso de transferencia de tinta en la papeleta electoral conocida como Ink Swap. ¿Cómo funciona? Muy simple. Esta es una papeleta electoral como cualquier otra, pero algo muy particular la hace diferente. Está impresa con tinta transferible. Mire, es una manchita de tinta. ¿Qué le pasa a la tinta acá, Luisa? Intención de voto, mancha. Una tinta microencapsulada, diseñada para transferirse por presión o calor. A simple vista, el votante marca su elección. Todo parece normal. Al colocar un papel químicamente tratado encima y aplicar presión leve, la tinta se activa
Se desprende y se transfiere. La hoja original queda en blanco, pero en la nueva hoja, ahora fácilmente se manipula y se convierte en un voto para Noboa. El fraude queda consumado. El megafraude también ocurrió en el voto físico. Un fraude sofisticado, químico, silencioso. Un megafraude. Ok, esa entonces sería la explicación de cómo habría sido, amigos, ese supuesto, amigos, fraude. Entonces, donde dicen que tendría el papel algún tipo de químico. Que ese químico simplemente daba a entender que, digamos, esta es la papeleta, ¿no? Tú botabas aquí y al momento que tú la doblabas, porque normalmente la gente lo que hace es doblar la papeleta para depositarla ahí en la caja o en la alfombra, donde sea que tenías que dejar tu voto. Pero al momento que tú la doblabas, normalmente la gente hace dobla y hacen un doblete, ¿no? Ahí hacen, bueno, no recuerdo el nombre, dobla y presiona. Entonces a lo que tú presionabas, dice aquí, esa tinta se pasaba directamente al otro escaño, digámoslo así, a la otra parte donde estaba el voto de Daniel Noboa. Tendría que hacer realmente algo muy preciso, también yo digo así, ¿no? Pero claro, o sea, si lo vemos en situaciones de millones de personas, sí le puedes dar algo de credibilidad a esto, porque, claro, o sea, imagínate, si esto pasa en cientos o en millones de personas, nuevamente, y bueno, si tú ves que está acá más marcado que en la otra casilla, pues, directamente se podría entender de que el voto era para Noboa. Y por eso es de que hay una situación de que Luisa González se ha quedado en la mismo nivel de votación, incluso hasta menos. Ahora, si esto fue así y se le pasaba todo a Daniel Noboa, tendría que, yo digo, a ese químico estar solo en la parte del espacio de Daniel Noboa, porque si estaba en toda la papeleta, podría pensarse que también que los que votaron por Noboa al momento de doblar se le pasaba a Luisa González. Entonces tendría que ser algo bastante sofisticado realmente. Pero bueno, eso, como dice en el video, esa es una de las formas como supuestamente se habría realizado esta situación. Yo creo como que sería bueno también para aclarar más esta situación que realicen algún tipo de prueba, ¿no? Con las papeletas directamente, ¿no? O sea, de pronto yo me imagino que hubieron algunas o cientos de personas que de pronto no votaron, los que se ausentaron, y cojan alguna de esas papeletas, las rayan y presionen y hagan el ejemplo que están diciendo aquí para ver si es que realmente esta situación también fue así, porque eso sería bastante escandaloso que se pudiera comprobar esta situación, ¿no? Pero cojan unas papeletas de las que sobraron, digo así, ¿no? Porque mandar a hacer ahora otras no, de los ausentes, y hagan este ejemplo que están diciendo aquí. Y de pronto se podría también así, se puede decir así, desmentir o también demostrar que también en ese sentido, por ahí se pudo realizar un fraude. Es interesante. Pero bueno, continuamos con más información. No hay trabajo en Ecuador, pero Noboa dice que ha creado 50.000 empleos. Bueno, esta es una situación, amigos, que también causa mucha crítica, aunque ya no nos llama la atención, amigos, porque todo lo que ha sido estos gobiernos neoliberales en los últimos años ha sido puras, pero como dice ahí, puras mentiras. 18 meses de mentiras de Daniel Noboa. Lo dice todo el mundo, pero aún así la gente sigue votando por estos tipos. Eso es lo curioso. Todo el mundo comenta esta situación, pero como lo decimos, amigos, esperemos que Daniel Noboa reflexione un poquito en este periodo. Diga, bueno, ahora sí le tengo que dar al país lo que realmente les estoy ofreciendo, porque ya les mentí en el primer periodo. Les dije que iba a hacer un montón de cositas y no les cumplí. Les mentí frontalmente en la cara. Pero bueno, me siguieron creyendo.
mis mentiras. Pero ahora, si no lo hago, es más seguro que me saquen a patadas. Esperemos que lo haga. Esperemos que pueda cumplir, porque de lo contrario, él no va a sufrir. Como ustedes saben, él no va a sufrir. Él va a estar todo feliz, tiene su vida arreglada, sus millones, me parece muy bien por él, o sea, es su vida ya. Pero él está manejando los hilos de millones de personas que tienen miles de necesidades, amigos. Y si se pone en el plano de como que, bueno, aquí solo quiero ver cómo cada acción que hace, cada acción que tiene mi mandato, cómo le puede beneficiar a mi familia. Si solo se pone en esa situación, mucha gente va a sufrir, amigos, una situación de pobreza extrema. De por sí ya lo están viviendo. O sea, increíble, amigos. Yo en mi sector al menos me puedo dar cuenta cómo todo el mundo trata de vender comida. O sea, y no digo que está mal, pero es como que vender comida, vender ropa o vender en las calles, una situación también de trabajo informal increíble. Jovencitos, muchachitos, todo el mundo está tratando de vender. Yo les conté un caso antes de ir a la nota, de un señor que tiene un restaurante que él a la vez, para tratar de sobrevivir, deja a alguien vendiendo en su restaurante y sale también a vender su comida en la calle, su producto en la calle. Ya tú lo ves en la esquina y tú le dices, oye, ¿tú no tienes restaurante? Sí, pero es que también tengo que vender aquí porque allá no se vende. O sea, para tratar de aumentar las ventas. O sea, es una situación terrible, amigos. Y es un caso, o sea, y veo otro montón de gente que o bien tiene trabajos y también 2, 3 meses no les han pagado, están ahí con los jefes también que les dicen que muchos de los, un caso de una escuela que conozco, de que no les pueden pagar a los profesores, es una escuela privada, porque como hay muchos padres que trabajan en el sector público, tampoco no les pagan. Entonces es como que espérennos un mes, 2, 3 meses y también es la desesperación y por ende profesores tampoco les pagan. O sea, eso es una cadena en todos los sentidos, ¿no? Proveedores del Estado ya no quieren ni proveer al Estado muchas empresas porque dicen es que no nos van a pagar o nos pagan después de meses y nosotros vamos a quebrar hasta esperar que les dé la gana de pagarnos. Pasa eso mucho en muchos lugares, amigos. Entonces es algo realmente terrible de lo que está viviendo la sociedad y por eso decimos que esperemos que cambie esta situación. Escuchemos ahora este video de Fabricio Velo. Ustedes, mientras tenemos... Entonces miren ustedes, mientras tenemos a gente corrupta, tenemos otra gente que se come la camisa y que no tiene trabajo. Y ahí es cuando yo me cuestiono y digo, ¿dónde están? Póngame la siguiente. ¿Dónde están los 50,000 empleos que ha creado el gobierno del presidente Noboa? ¿Dónde está la data? Porque dicen, han creado 50,000 empleos. Capaz que sí han creado 50,000 empleos, pero ¿dónde está la data? Porque en contrapartida, póngame la siguiente. La hora dice, gobierno dice que creó 50,000 empleos para jóvenes, pero se terminan más contratos de los que se crean. ¿De qué estamos hablando? Y por otra parte, póngame la siguiente, lo que publicó Teleamazonas. Se lo tiene ahí. En enero del 2024 crece el desempleo en el Ecuador, reporte el INE. ¿De qué estamos hablando? Pero es que son campeones los políticos para vendernos humo. Campeones los políticos. Gracias, don Robert y don Diego. Esa es la realidad. Campeón para vender humo, amigos. Ese es el título que vamos a utilizar para este video. Son campeones para vender humo. No nos llama la atención. Esa es la pura realidad. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más información. Continuamos, amigos, con más datos aquí en Región Network News. Frente a los resultados de las elecciones del pasado 13 de abril, un analista internacional, en este caso Francisco Rodríguez, de Rice Family Professor of Public and International Affairs of, vamos a leerlo aquí, amigos, of Journey Joseph School, o Journey Joseph Corbell School, autor de Colapso Venezuela, manifiesta e indicó que al analizar con más detalle los datos
electorales comparativos, el resultado resulta sumamente anómalo. O sea, hay algo muy raro, amigos, en estos resultados de las últimas elecciones que hubo aquí en nuestro país. No es la primera vez, lo dejaron diciendo hasta los observadores de la OEA. Pero bueno, vamos a ver lo que dice, amigos, ahí en esta publicación. Agrandemos un poco la imagen, como ustedes pueden ver ahí. Es un hilo bastante interesante que publica aquí. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador 2025 resultó en una clara victoria para Daniel Noboa con un margen de 11,3 puntos. Pero cuando analizamos más de cerca los datos electorales comparativos, el resultado destaca como altamente anómalo. Este hilo describe aquí por qué es importante. Dice aquí, para evaluar el resultado 2025, analizamos 32 elecciones presidenciales de la segunda vuelta en América Latina. Para cada una calculamos cuánto aumentó el ganador, su total de votos entre la primera y segunda vuelta, como porcentaje de los votos de terceros partidos en primera vuelta. Continúa el hilo. ¿Por qué esa métrica? Porque se aproxima a cuántos votos en juego entre los dos candidatos principales, cuales terminaron yendo al eventual ganador. No es perfecto, la participación cambia, los votantes cambian de bando, pero da una buena idea de la magnitud de la ganancia de un candidato en la segunda vuelta. En Ecuador, el total de votos de Noboa aumentó un 110% de todos los votos de terceros partidos, más del doble del promedio y un claro valor atípico estadístico. La línea descontinúa en el gráfico a continuación. Muestra el promedio regional del 54,8%. La barra de Noboa se destaca, dice aquí. Vamos a ver, amigos, en esa imagen. Ok, bueno, aquí da algunos ejemplos. El aumento de voto de Noboa en 110% de devaluaciones de estándar por encima de la media y muy por encima de la siguiente. En el siguiente caso es en el que se toma de Haití en 2010-2011, donde una elección impugnada se cree que ampliamente fue afectada por un fraude del 96,5%. Aquí Noboa tuvo el 110%. Aquí muestran la imagen, amigos, de cómo la situación, amigos, están comparando prácticamente las elecciones de Ecuador con las de Haití por ser claramente fraudulentas. El tercer caso más alto fue en Perú, el 2016, fue muy diferente. La ganancia de Pedro Pablo Kuczynski con el 89,5% reflejó un aumento antifujimorista bien documentado, ampliamente destacado en las encuestas. En Ecuador, en 2025, tanto las encuestas preelectorales como de salida predijeron una contienda más reñida. Aquí podemos ver otro caso, amigos, que lo están tomando como ejemplo en la situación de las encuestas. ¿Qué eso pasó aquí con Ecuador? En Ecuador, todas las encuestas le estaban dando la victoria a Luisa González al final del día, pero resulta que no subió, más bien se redujo su votación. Y aquí hay otra gráfica más técnica. Bueno, pero bueno, está un poco, amigos, la imagen más grande, se puede decir más pequeña. Vamos a tratar de leerlo porque está bastante lejos. Me tocaría descargar la imagen. Bueno, vamos a descargar la imagen, amigos, hacer bien este dato informativo. Ustedes lo pueden ver ahí, tal vez no lo puedan leer. Yo lo estoy agrandando para poder leer un poco mejor esta gráfica, amigos. Ok, probamos posibles explicaciones. ¿Podría el resultado estar impulsado por la baja proporción de votos de terceros partidos en la primera vuelta? Solo 11,9% sería ese voto, ¿no?, que vendría. El segundo gráfico muestra en cuanto hay menos votos de terceros partidos disponibles, la ganancia del ganador suele ser menor, no mayor. Muestra ahí, amigos, cómo ha sido esta gráfica, amigos, que están mostrando técnica. Podría ser que la participación general aumentara considerablemente en la segunda vuelta. Ahí dicen por los ancianos, ¿no? Una vez más, claro que está muy pequeño esto, los datos no respaldan. El tercer gráfico muestra que el crecimiento general de la votación en Ecuador entre vueltas no fue inusual, pero la ganancia de Noboa sí lo fue. O sea, dice aquí que la gente salió a votar normalmente y que los votantes fueron los que normalmente salen a votar, digamos, el número de votantes, ¿no? Pero para Daniel Noboa aumentó, se puede decir así, la probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están sacando votos de donde no hay.
Entonces, ¿cómo interpretamos esto? El resultado de Ecuador 2025 no es normal y no debería tratarse como tal. Los científicos sociales y los expertos electorales deberían preguntarse, ¿qué podría explicar tal anomalía? Un escrutinio cuidadoso. Las anomalías no son en sí mismas una prueba de irregularidades, pero justifican una investigación para comprender el mecanismo detrás de ellas. Algunos han denunciado un fraude electoral descarado, otros han señalado operaciones masivas de compra de votos y uso generalizado de decretos de emergencia en el periodo previo a la votación. Estas son hipótesis, no conclusiones comprobadas, pero merecen una seria consideración. Las elecciones a veces producen sorpresas, pero esto es más que una sorpresa. Es un resultado que desvía drásticamente de la experiencia regional. Comprender y cómo y por qué sucedió es una tarea para todos los que nos preocupamos por el proceso democrático, dice amigos. Interesante esta situación. Ustedes pueden ver, nadie cree en las elecciones, amigos, y muestran claramente con pruebas que hubo algo aquí, como dice aquí, anómalo, amigos, en estas últimas elecciones. Continuamos con el dato. En otro dato, amigos, les comentamos que Lucio Gutiérrez tendrá que pagar la suma de $11,700 y pedir disculpas luego de ser sentenciado, amigos, y tener responsabilidad, según dice aquí en el dato, por violencia política de género, expuesto por la ex candidata a la Asamblea Elsa Guerra. Si es uno de los mayores distribuidores y ex vendedores de odio de este país, amigos, pues también le tocó ahora, luego de Semana Santa, una linda multa, amigos. Bueno, aquí tenemos, amigos, una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral donde le dice a Lucio Gutiérrez que tendrá que pagar esa multa por violencia de género. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, dictaminó la responsabilidad de Lucio Gutiérrez en la denuncia interpuesta por la ex candidata a la Asamblea Elsa Guerra por violencia política de género. Gutiérrez deberá pagar una multa de $11,700 y pedir disculpas públicas. La sentencia puede ser apelada, dice aquí también. Ok, bueno, aquí hay realmente muchas partes del documento donde manifiestan, amigos, esta situación. Vamos a leer una parte. Dice: por el esfuerzo administrativo, justicia en nombre del pueblo soberano, la Constitución del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, el juez resuelve, primero, aceptar la denuncia presentada por la doctora Elsa Genoveva Guerra Rodríguez, PhD, en contra del señor Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa por la infracción electoral grave referente a violencia política de género tipificada y sancionada en los artículos 279, numeral 14 y 280, numerales 3 y 7 del Código de la Democracia. Segundo, declarar la responsabilidad del denunciado señor Lucio Gutiérrez Edwin Borbúa. Tercero, imponer al señor Lucio Gutiérrez Borbúa la sanción de multa equivalente a 25 salarios básicos unificados de trabajo general calculados a la fecha del conocimiento de la infracción electoral. Esto es la cantidad de $11,750. El valor antes determinado será depositado en un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en la que causa ejecutoria la presente sentencia en la cuenta multas en el Consejo Nacional Electoral, bajo prevenciones de que el caso de no hacerlo se efectuará el cobro a través de vía de coactiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Cuarto, disponer como medidas de reparación integral las siguientes. Como medidas de restitución, y el denunciado deberá, a partir del momento en que se presente la sentencia que quede ejecutoria, el denunciado señor Lucio Gutiérrez Borbúa no podrá publicar ningún medio, ningún tipo de comunicación o mensaje que aluda a la doctora Elsa Genoveva Guerra Rodríguez en torno a los hechos denunciados, dice aquí. Bueno, vamos a poner unas imágenes también de Lucio, amigos, Gutiérrez.
y de esta situación que nos imaginamos debe estar asustado Lucho. Ok. 2. En el plazo máximo de 10 días, el denunciado deberá eliminar de su cuenta de red social X Lucio Gutiérrez.3 el post del 26 de enero de 2005 que ha sido materia de la presente causa. Como medida de satisfacción del denunciado, deberá también ofrecer disculpas públicas a la doctora Elsa Genoveva Guerra Rodríguez, PhD, en la cuenta de red social X, Lucio Gutiérrez 3, dentro de un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la presente sentencia, causa ejecutoria. Este mensaje debe permanecer publicado y fijado en dicha cuenta por el periodo de 60 días y será bajo esta leyenda. En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia dictada dentro de la causa número sustancial del Tribunal Contencioso Electoral, ofrezco disculpas a la doctora Elsa Genoveva Guerra Rodríguez, PhD, por los agravios profendidos en su contra durante el debate de candidatos a asambleístas nacionales organizado en la Universidad de Ecotec y por el mensaje publicado en esta red social el 26 de enero de 2025 en adelante. Me comprometo a no emitir comentarios que vulneren derechos o dichas publicaciones causen publicaciones que causen. Como ustedes recordarán, Luis Gutiérrez se levantó bravísimo a querer dar un mensaje. Así, casi todos pensamos, ¿qué pasó? Este hombre le va a salir a golpear, a pegarle a la ex candidata. O sea, fue algo así como que, amigo, como que se le subió un poquito el ego a la cabeza, ¿no? Interesante, pero bueno amigos, continuamos con más información.